Veamos entonces cómo podemos obtener la ecuación del movimiento de un péndulo de torsión. Vamos a tomar el mismo ejemplo del disco. Tenemos un disco que está suspendido de un hilo. El hilo pasa por el centro de masa de este disco. Cuando no existe torsión sobre el disco o sobre el hilo, tenemos que la posición de equilibrio es θ igual a 0. Generamos un pequeño giro sobre este disco, lo cual produce una torsión sobre el hilo. El hilo tendrá una propiedad similar a la constante elástica de un resorte, que se opone a la torsión que nosotros lo estamos realizando, o la que está realizando el objeto cuando se encuentra en movimiento. Esa constante se llama constante de torsión y tiene unidades de newton por metro. En el momento que el objeto gira hacia un lado, se produce entonces un torque restaurador en el sentido contrario, que trata de devolver entonces a su posición de equilibrio a este sistema. Al pasar por los extremos, las amplitudes, existe entonces un torque restaurador en el sentido contrario de ese movimiento, haciendo que este sistema pase siempre por la posición central. El mismo proceso que se describe en un péndulo físico e inclusive en un sistema masa-resorte. Pasa exactamente el mismo proceso. Hay una fuerza o puede ser un torque que se opone al desplazamiento, cuya tendencia es entonces llevar al objeto a la posición central, la posición de equilibrio. Este torque restaurador también se comporta similar a la fuerza, es decir, es proporcional a la deformación o a la posición que nosotros le estemos dando a el objeto. Si es mayor la torsión, el desplazamiento, mayor será el torque restaurador. Veamos entonces cómo podemos analizar la fuerza para obtener la ecuación del movimiento. Aplicamos entonces la segunda ley de Newton como lo hicimos en el péndulo físico. La sumatoria de los momentos de torsión igual a la inercia por la aceleración angular. El único momento de torsión que aparece acá es el torque restaurador. Sustituimos la aceleración angular como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. El torque restaurador hemos visto que es proporcional al desplazamiento o la posición angular, donde aparece entonces una constante, que es la constante de torsión, con el símbolo kappa. Entonces identificamos la constante de torsión con el símbolo griego kappa. Como tal, la ecuación del momento de torsión no va a producir un movimiento armónico simple a no ser que se escriba opuesta al desplazamiento o al movimiento, o a la posición, que sería el caso de agregarle el signo. Este sí va a producir un movimiento armónico simple, y no solo por el hecho de ser contrario, sino que hemos tomado también la restricción de que el ángulo sea pequeño. Para ángulos más grandes, pues no consideramos el efecto del movimiento armónico simple. La ecuación cambiará también su estructura. Reemplazamos entonces en la ecuación diferencial y despejamos la aceleración, quedando entonces los términos de kappa sobre i, y sigue siendo la inercia. Nos damos cuenta de que el hilo pasa por el centro de masa del objeto. Esta inercia es entonces la inercia en el centro de masa del objeto que está en oscilación. Por lo tanto, al despejar y dejar todo igualado a cero, la ecuación diferencial que se obtiene es esta. Aquí tenemos entonces la misma estructura que ya hemos descrito anteriormente. Al comparar la ecuación diferencial del péndulo físico, nos damos cuenta entonces que la estructura es similar a la que se obtiene de la ecuación diferencial del sistema masa-resorte. Siempre hay una analogía. Aparece ahora entonces el término k sobre i, que sería la frecuencia angular al cuadrado, y k sobre m, la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, como hemos venido diciendo, cada sistema oscilatorio tendrá una frecuencia angular, una frecuencia y un período, pero diferentes formas de calcularlas, porque dependen de propiedades de ese sistema. Tomamos entonces el término de kappa sobre i y lo igualamos a la frecuencia angular al cuadrado. La forma clásica de la frecuencia angular es 2pi por f y 2pi entre t. En el primer caso, despejamos la frecuencia angular al cuadrado y obtenemos esto.
nos damos cuenta que los términos de kappa sobre i son los que nos van a interesar para determinar la frecuencia. Sin embargo, la podemos determinar también utilizando estas expresiones. Además de esto, nos damos cuenta que podemos obtener la frecuencia y el periodo. De nuevo, la estructura es la misma, con algunas diferencias. Aparece la constante de torsión y la inercia, que ahora vamos a utilizar en cada uno de estos valores o de estas magnitudes, va a ser la del centro de masa del objeto. Como la estructura de la ecuación diferencial tiene la misma forma que los otros sistemas oscilatorios, no es sorpresa observar que la ecuación solución tenga también la misma forma. Podemos expresarla también utilizando la función seno y las magnitudes son muy similares. La posición angular, la amplitud, frecuencia angular y la constante de fase. Por lo tanto, para la posición es esta ecuación. Derivamos una vez, obtenemos la velocidad angular, tenemos su ecuación, derivamos por segunda vez y tenemos la aceleración angular. Las mismas ecuaciones aplican para todos los sistemas que hemos observado, pero con algunos nombres cambiados. Hasta acá terminamos con el contenido de la semana 2. Posteriormente realizaremos algunos ejemplos, ejemplos modelos para que ustedes tengan una idea de cómo resolver los que se presentan en la discusión. Espero que haya sido claro y se haya comprendido. Si no, pueden hacer las consultas por los medios que ya hemos definido. Gracias.